Hola, buenos días. Vamos a esperar que serán unos, ¿sí? Para el caso de una función de R2 en R, que es de clase C1, F de clase C1, en su dominio, ¿no? Una función que está así, de clase C1. O sea, tenemos una función que va de R2 en R y que es de clase C1. Ajá. Entonces, si f de x0, es decir, entonces aquí tenemos pues una función que está definida en x, y, en R2, ¿verdad? Y que vamos hacia R. Ajá. Y tenemos pues aquí definida en un punto en su dominio, ¿no? Vamos a suponer que este es su dominio, el dominio de la función. O podemos suponer que el dominio son todos los reales. Pero en particular, bueno, si está definida en un punto aquí x0, vamos a suponer que tomamos un punto x0 y y0. Ajá. Y que para ese punto f de x0 y y0, vamos a suponer que f de x0 es igual a 0. ¿No? Y luego tomamos y que la derivada con respecto a y en el punto x0 y y0 es distinta de 0. Entonces suponemos esa condición donde pues x0, ajá, pertenece al dominio de la función, es decir, x0 está aquí en el dominio, ajá, al dominio de f, ¿sí? Entonces tenemos ahí x0 pertenece al dominio de la función. Luego pues tomamos, vamos a suponer que existe una vecindad, ajá. Bueno, entonces tomamos una curva de nivel aquí que contiene el x0. Y entonces vamos a suponer pues que aquí existe para y0 pues existe una vecindad aquí, un punto, y para y0 existe otra vecindad aquí, br, de x0 aquí, o b epsilon de x0, y aquí una vecindad de delta de y0. Entonces, si la parcial de f2 es distinta de 0, ajá, vamos a suponer que ahora vamos a colocar bien las hipótesis. Hacer un dibujo mejor, ¿no? Tenemos una función aquí está R2, y aquí tenemos R2, aquí tenemos un punto x0 y y0. Tenemos, pues aquí viene la f, y aquí está los reales. Ajá. Tenemos ahí los números reales. Y vamos a suponer que pues x0 está en el dominio de la función. Ajá. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí tenemos una vecindad de x0 menos delta, x0 más delta, o epsilon, más epsilon.
y aquí Y0 más épsilon, y Y0 menos delta. Entonces tenemos aquí una vecindad aquí. La idea es que tenemos aquí una curva que contiene este punto, ¿no? Una curva así. Y que esta curva y que aquí tenemos, pues vamos a ponerle un valor f de x0 y0 igual a 0. Y entonces tomamos esta curva, vamos a llamarle C, como el conjunto de las x, y, en donde en R2, tales que f de x, y es igual a 0, para el caso de una sola variable, ¿no? Entonces, para el caso de una sola variable, tenemos una situación como esta. Sí, me quedo bajando la cámara. Sí. Tenemos una situación así, C es el conjunto de las x, y en R2 tal que f de x, y es igual a 0, ¿no? Entonces esta es como una curva de nivel. Entonces la idea es que si nosotros tenemos que la derivada, la parcial de f, 2 de f en x0, y0 es distinta de 0. Sí, porque aquí el gradiente, ¿verdad? Tiene dos componentes. Ajá. Esto es equivalente a decir que la parcial con respecto a y en x0, y0 es distinta de 0, ¿no? Ajá. Suponemos esa condición. Ajá. Entonces, existe una vecindad. Si esto se cumple, entonces, aquí se alcanza a ver. 1. Existe una vecindad de radio delta de x0. Ajá. Existe una vecindad de radio delta de x0. Ajá. Y existe también otra vecindad de radio, esto vamos a llamarle radio epsilon. Y existe otra vecindad de radio delta de y0. Ajá. Tales que, ajá, y existe una función de clase C1. 2. Y existe una función de clase C1 que va de dónde a dónde, de B epsilon de x0 a B delta de y0. Bueno, generalmente la epsilon la tomamos en el eje de las x, ¿no? Entonces aquí vamos a dar delta. Aquí está delta. Y aquí epsilon. Aquí delta. Y epsilon. Tal es que, pues existe una vecindad de ahí, tal que f de x0 es igual al y0. O sea, la idea es, si se cumple esta condición, entonces yo puedo encontrar una vecindad alrededor, como que puedo encontrar en un pedacito de curva, pues algo que me defina una función, ¿no? Desde luego que si la parcial con respecto a y es 0, pues aquí tendría una vertical, tendría una paralela al eje de las y, y esa vecindad no podría existir, ¿no? Tal es que se cumpla esta condición. Y 3, y la condición 3 es que la derivada, ajá, bueno, se cumple esta condición y además 3, pues f de x, f de x es igual a 0. Ajá.
Y entonces, ¿cómo, si yo derivo con respecto a X esta cosa, qué me daría si derivo con respecto a X? Vámonos para acá. Si derivo con respecto a X, yo tendría que la parcial de F con respecto a X, más la parcial de F con respecto a Y, de X, Y, pero como Y depende de X, entonces por BY de X, pues esto es igual a 0. Eso es lo que dice el teorema de la función implícita para dos variables. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues yo despejo, ¿no? La dy en dx, que sería igual a menos la parcial de f con respecto a x. Y aquí voy a dividir entre la parcial de f con respecto a y en x con y. Y entonces tendría yo que dy de x es igual a lo que tengo aquí, ¿no? ¿Podría subir un poco la cámara, por favor? Entonces tengo esta derivada, ¿no? Este dice el teorema de la función implícita. Esto es lo que nos dice, ¿no? Que bueno, si tienes pues una curva, así a grosso modo dice, pues si yo tengo una curva aquí, algo así muy complicado, ajá, pero en donde la parcial con respecto a y sea distinta de 0, por ejemplo en este tramo, pues yo puedo definir una función, ¿no? Aquí, alrededor de un punto aquí x0, ¿no? Puedo definir una función. Aquí va a ser su dominio y este va a ser su contradominio, ¿no? Puedo definir un intervalo donde esta sea una función, ¿no? Si esta es f de x, y igual a 0, o sea, si es una curva de nivel de una función que va así en R, de f que va de R en R, ajá, pues yo puedo definir una cosa así. Este teorema es muy importante en ecuaciones diferenciales. No sé si ustedes ya llevaron el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias 1. No, Bueno, es importante por lo siguiente. Si ustedes tienen una familia de curvas como esta, ¿no? Como esta ecuación, donde C es una constante, lo que ustedes tienen aquí es una familia de círculos, ¿no? ¿Sí? Una familia de círculos alrededor del origen, ¿no? Tienen una familia de círculos. Entonces, esa familia de círculos será solución de una ecuación diferencial. Eso es lo que uno se pregunta. ¿Será solución de una ecuación diferencial? Entonces, para ver si eso es cierto, lo que uno hace es deriva implícitamente, ¿no? 2x más 2y por dy de x. Y esto pues me daría 0, ¿no? Entonces, eso me daría 0. Ajá. Y entonces pues yo ya despejo 2y por dy de x. Y esto me daría 2x, ¿verdad? Así. Entonces dy de x despejas, nos queda menos 2x entre 2y. Entonces esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Se cancela el 2 y tienes x entre y, ¿no? Menos x entre y. Así.
Y entonces dices, no, pues, si apareciera la constante en algún lugar por ahí, tendrías que despejar la constante, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué pasó, Hugo? Sí, sí, dime. Ahora, sí está bien. Sale, sale. Pues a la hora que tú me digas. No, pues como a las 8 yo creo que estaría bien. Ajá, ok. Ajá. Órale, pues. Sale. Órale, pues. Sale. Sí, nos vemos. Ok. Bueno, entonces, una de las aplicaciones de este teorema sería en este caso, ¿no? O sea, yo tengo una familia, ¿sí? Tengo una familia de curvas que dependen de un parámetro y entonces yo le puedo asociar una ecuación diferencial. Si la integro, pues regreso a la familia de curvas. ¿Está bien? Esa es, digamos, es una de las aplicaciones. Luego, también, a ver, por ejemplo, si yo les doy esta familia de curvas, y igual a c por x al cuadrado. Esta familia de curvas es una familia de ¿qué? De parábolas, ¿no? Que dependen de un parámetro. O sea, si la c es positiva, ¿qué pasaría si la c es positiva? Pues son parábolas que se abren hacia arriba, ¿no? Así. Y aquí se abren hacia abajo. Y si la c vale 0, pues nos queda esta línea, ¿no? Le podrán asociar una ecuación diferencial a esta familia de curvas. Le podrán asociar una ecuación diferencial. O bueno, para que sea más interesante, quizá ponemos aquí c por y cuadrada igual a x, ¿no? Le podrán asociar una familia de curvas, bueno, una ecuación diferencial a esa cosa. ¿Qué ecuación le podrían asociar ahí? ¿Sí? ¿Qué ecuación le podríamos asociar a esa familia de curvas? Bueno, en este caso, a ver, tenemos esta familia de curvas y igual a c por x al cuadrado, 2, y cuadrada es igual a c por x, 3, c por y cuadrada es igual a x. Ajá, ¿qué familia? Son familias de curvas, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la primera, en esto, 1, pues tendríamos que dy de x es igual a 2 veces
C por X, ¿no? Ajá. Pero la C es igual a, de aquí, la C es igual a Y sobre X al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendrían 2X por C que vale Y sobre X al cuadrado. Entonces aquí tienen ustedes que es 2 veces Y sobre X, ¿no? Entonces aquí de Y de X, de Y en dx es igual a esta ecuación diferencial que le pueden asociar, ¿no? A esa familia de curvas, ¿sí? La integran y bueno, llegan a esto. Para el caso de 2, pues tienes 2y por dy en dx igual a c. Ajá. Pero como la c la pueden despejar aquí como y cuadrada entre x, entonces aquí tienen 2y dy en dx es igual a ¿qué? A y cuadrada sobre x. Cancelan una y les queda ¿qué les quedaría aquí? Pues si cancelan una y, les quedaría que dy en dx es igual a y sobre 2x. Así, ¿no? Les queda otra ecuación diferencial. Si la integran, llegan a que aquella es una solución. Ajá, esa es una de las aplicaciones. La otra aplicación es cuando tienen ustedes una curva. Ajá, como tienen una curva. ¿Podríamos ver la primera a la derecha, por favor? La derecha. Sí, ¿no? O sea, la primera corresponde a este ejemplo. Aquí. Y la segunda corresponde a este otro ejemplo, en el que tienen una familia de curvas que dependen de un parámetro. Y la ecuación diferencial que le corresponde, pues sería esta, ¿no? Es una ecuación de variables separables. Y entonces dicen, ah, caray, pues le corresponde. ¿Y cómo estamos haciendo? Pues estamos haciendo una derivación implícita en dos variables. Ajá. Es una derivación implícita en dos variables, ¿correcto? ¿Cuál sería la ecuación diferencial que le corresponde al 3? Por ejemplo, a este 3. A este caso, ¿cuál sería la ecuación diferencial que le corresponde a esa parte? ¿Qué ecuación le corresponde a la tercera?
¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, en el caso de la tercera, tenemos, vamos aquí, por ejemplo. El caso del tercer caso, que es 3c por y cuadrada igual a x. Entonces, ¿Podrías subir la cámara, por favor? sí, tenemos este caso. Si aquí tenemos pues una curva en la que tenemos x sobre y cuadrada, ¿verdad? Igual a c, realmente, ¿no? Entonces, derivando implícitamente, pues tendríamos que c con respecto a x es 2y por dy en de x igual con respecto a x pues nos daría 1. Ajá. Pero entonces aquí tendríamos que dy en de x es igual a ¿qué? A 1 entre 2 veces y por c. Pero ¿cuánto vale 1 entre c? 1 entre c es y cuadrada sobre x. Entonces aquí tendríamos 1 entre 2y por y cuadrada sobre x. ¿Sí? Y la ecuación diferencial que obtendríamos en este caso de y de x es igual a y sobre 2x. ¿Está bien? Y sobre, se cancela una y nos queda y sobre 2x. Si nosotros queremos regresar, ¿qué hacemos? Pues integramos de y sobre y igual a de x sobre 2x. Entonces aquí integramos, ¿verdad? Es de variables separables. Ajá. Aquí da un logaritmo natural de y. Es igual a 1/2 del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de c, ¿verdad? Y entonces, por las propiedades de los logaritmos, pues aquí nos quedaría logaritmo natural de y. Ajá. Y es igual a raíz del valor absoluto de x, ¿verdad? Por c, ¿no? Y entonces podemos aquí elevar al cuadrado. La c es una constante. Si elevamos al cuadrado, ajá, nos queda y cuadrada, ¿sí? Y es igual a c al cuadrado al elevar al cuadrado por x, ¿verdad? Por x. Así. Y bueno, si la x es positiva, le podemos quitar esto. La c es una constante. Y pues finalmente nos regresamos la c al cuadrado, lo podemos, así la tenemos, ¿no? C al cuadrado. Y aquí lo podríamos poner, pues 1 entre c al cuadrado por y cuadrada igual a x, ¿no? Que es lo mismo que de lo que partimos. Entonces, esa es una de las aplicaciones del teorema de la función implícita para una sola variable, ¿no? Ahora, para dos variables, vamos a ver cómo está la cosa. ¿Sí? Entonces, en el caso de una sola variable, tiene aplicación en ecuaciones diferenciales ordinarias, que es donde es importante usarlo, ¿no? ¿Cuál es la idea geométrica? Es básica. Es que si ustedes tienen en el plano XY
Ustedes tienen el plano XY una curva aquí. Creo que esta no es una función, ¿verdad? Una curva colocada en el plano no es función. ¿Sí? A ver si no funciona. Esto no es función. Si tienen aquí el plano XY, una curva aquí, pues no es función, pero si ustedes toman un pedazo de esa curva, aquí en este pedacito, en una vecindad X0, pueden definir una función, ¿verdad? En este tramo. Por eso, siempre y cuando la parcial, si este es F, ¿verdad? Esta es una función que va a R, que va de R2 en R, siempre y cuando la parcial de F con respecto a X, a Y, sea distinta de 0 en este punto. ¿Por qué quieran evitar que esto sea, si esto fuera 0, significaría que estarían en este borde y aquí pues no podrían definir la función, ¿no? No podríamos. Entonces necesitamos que se cumpla esta condición para que exista esta vecindad y podamos definir una función que se pueda despejar, en la que se pueda despejar la X, ¿no? La Y, perdón. La Y que sea una f de X, y que esto pues me dé 0 para que podamos sacar las derivadas parciales, ¿no? Bueno, ahora, en el caso de una función que va ¿de dónde a dónde? De R3 en R, ¿sí? Vamos a ver. Siguiendo la misma idea. El caso más mencionado para motivación de esto es cuando tienen un círculo, una esfera, ¿no? Cuando tienen ustedes una esfera, entonces en el caso de una esfera, pues ¿qué es esta esfera? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no? Igual a una constante al cuadrado, o una C al cuadrado, que tienen una esfera. Entonces queremos nosotros despejar la Z como función de X, Y. Queremos despejar la función Z como una función de X, Y. Entonces en este caso pues tienes f de X, Y, Z. F de X, Y, Z igual a 0, ¿no? ¿Pero qué necesitamos? Pues necesitamos un punto X0, Y0, en el que puedas definir una vecindad, para que puedas levantar aquí, y aquí tendrías un pedazo de esfera, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos otra Z0. Entonces, si quieres, necesitamos pues una función f que vaya de una vecindad de radio delta, si quieren. ¿A dónde? Pues a una vecindad de Z0, ¿no? De radio épsilon de Z0, en donde puedas despejar f de X. Donde puedas despejar f de X. Y si yo quiero que se cumpla esta condición, pues quiero que se cumpla esto, ¿no? X, y f de X, y igual a qué? Igual a qué? A 0, ¿no? Para toda X, Y en la vecindad de radio delta de X0 y Y0. ¿Pero qué condición le voy a pedir aquí ahora? Pues para no estar en este punto, necesito que el plano tangente
no sea paralelo al eje de las zetas, que no sea paralelo. Aquí es que no sea paralelo, entonces que no sea ortogonal a este punto. Y entonces aquí debo pedir la condición de f con respecto a z en x0, y0, z0 sea distinta de 0, para que yo pueda hacer esto. Y entonces, si yo puedo hacer eso, ajá, ¿qué me dirá el teorema de la función de implícita? La demostración es larga, pero en términos generales se puede entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo requiero aquí para que esto se cumpla? Esto es z, ¿no? Lo que yo requiero es que esto sea distinto de 0. ¿Para qué? Para lo siguiente, para que a la hora de que yo derive, está claro que ahora, si existe esa función f, ¿sí? Si existe esta función f, vamos a ver. Si existe esa función f, pues yo debo saber calcular la parcial de f con respecto a x, ¿cuánto vale? Y la parcial de f con respecto a y, ¿cuánto vale? Ajá. ¿Cómo voy a calcular esas parciales? Pues entonces, para calcular estas parciales, ¿qué voy a hacer? Tengo f de x, y, ¿sí? Y aquí la z, que es f de x, y. Ajá. Igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Pues derivo con respecto a x. Si derivo con respecto a x, voy a tener la parcial de f con respecto a x por la parcial de esto, pues nos da solamente x, más la parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Con respecto a x, esto solamente depende de x. Aquí no hay nada que dependa de x, ¿verdad? Porque es con respecto a y. Pero en la z, ajá, aquí tengo x por la parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Igual a 0. Ajá. Entonces de aquí tengo que despejar. ¿Qué me va a quedar? La parcial de f con respecto a x por la parcial de f minúscula con respecto a x tiene que ser igual a menos la parcial de f con respecto a x. Así, entonces yo ya puedo despejar la parcial de f con respecto a x. Ajá, es igual a menos la parcial de f. Ajá, la parcial de f con respecto a x dividido entre la parcial de f con respecto a z, ¿no? En un punto en donde la parcial con respecto a z sea distinto de 0, ¿no? Desde luego que yo esto lo puedo hacer cuando la parcial de f con respecto a z en un punto x0 y es 0, z0 es distinto de 0, entonces esto yo lo puedo hacer. ¿Qué sería la parcial de f con respecto a y? Pues tomo esta misma, ¿verdad? Y la derivo con respecto a y. ¿Cuánto nos quedaría? Con respecto a y. Déjenme conectar la computadora. ¿Cuánto les quedaría en la otra?
¿Cuánto nos quedaría en el otro caso? Pues tomaríamos esta vez, ahora con respecto a Y. ¿Sí? Con respecto a Y. Aquí está, ¿no? Con respecto a Y. ¿Qué nos quedaría? Con respecto a Y, fíjense que esto es Z. Ajá. Entonces aquí yo pude haber escrito la parcial de Z con respecto a X es igual a menos la parcial de F con respecto a X dividido entre la parcial de F con respecto a Z, ¿no? Así pude haber escrito, ¿verdad? Ahora, la otra derivada parcial, si yo derivo con respecto a Y, ¿qué nos quedaría con respecto a Y? Entonces, con respecto a Y, ¿qué es lo que nos quedaría? Vamos a ver. La parcial de Z con respecto a X. Entonces, ahora la parcial de Z con respecto a, o la parcial, sí, la parcial de F con respecto a Y. ¿Cuánto vale? Ah, pues tendría que partir de aquí, de esta, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues es la parcial de F. La parcial de F con respecto a Y. Pero como Y no depende, la primera entrada no depende de la Y, la segunda sí. Más la parcial de F con respecto a Z por la parcial de Z con respecto a Y, que es igual a 0. Ajá. Entonces quiere decir que la parcial de F con respecto a Z, la parcial de Z con respecto a Y, es igual a menos la parcial de F con respecto a Y, dividido entre la parcial de F con respecto a Z. Ya tendría esas derivadas, ¿no? Ajá. A ver, veamos unos ejemplos que vienen aquí y luego pasamos al ejemplo que viene en la tarea. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces, o sea, el teorema en general para funciones que van de R3 en R. La idea geométrica es la siguiente. Ustedes tienen un sólido en el espacio. ¿Sí? Vamos a poner aquí X, Y, Z. Y Z. Tienen un sólido por aquí. Un cuerpo así sólido. Ajá. Tienen un sólido. Y esta es una curva de nivel. Y esto va hacia R. Entonces la idea es que ustedes quieren, y vamos a poner que este es un corte con el plano XY, quieren encontrar un punto X0 y Y0, una vecindad aquí, tal que en este pedazo pues quieren ustedes encontrar una función, ¿no? Que esté definida una función Z igual a f de X, Y. Bueno, eso lo van a encontrar siempre y cuando la parcial de f con respecto a Z en este punto X0 y Y0 Z0 sea distinta de 0. ¿Sí? Sí, se lo van a encontrar. Sí. ¿Por qué? Porque fijan este punto y aquí va a estar el Z0, ¿no? Entonces, en este punto, en total, pues vamos a tener que va a corresponder a X0, Y0, Z0, ¿no? Un punto sobre la superficie que va hacia un valor, ¿no? Si se cumple esta condición, ajá, y esto está metido en un conjunto abierto,
Ajá. Entonces, pues van a poder encontrar una función z igual a f de x, y, donde la f pues va definida de una vecindad de radio delta a una vecindad de radio épsilon de z0, ¿verdad? Tal que z es igual a f de x, y satisface la condición de que f de x, y, ¿sí? Y aquí f de x, y es igual a 0, ¿no? Esto se dice el teorema de la función implícita. O sea, esta variable depende de las dos anteriores. Ajá. Depende de las dos anteriores. Pero siempre y cuando en ese punto tengamos que la derivada parcial con respecto a x0 es distinta de 0. ¿Para qué quiero que sea distinta de 0? Para que el plano tangente no sea paralelo al eje de las zetas. Por ejemplo, aquí en estos bordes, aquí no podríamos hacer eso. ¿Por qué no podríamos hacer eso? Porque aquí, por más que le hagamos, no podríamos encontrar una función, ¿verdad? Porque aquí tocas dos veces un mismo punto, no podríamos ahí en ese borde. Ajá. Bueno, ejemplo 1. Ejemplo número 1, vamos a ver. Y luego hacemos los que vienen aquí en la tarea. Cuando vemos uno. El caso más importante para el curso de ecuaciones diferenciales es el que les mencionaba al principio. Ese se usa mucho, incluso en ecuaciones diferenciales ordinarias 2. Cuando uno calcula órbitas, trayectorias, ese teorema es cuando uno funciones de diácono, se usa ese teorema de la función implícita. Ajá. O sea, ponemos aquí un ejemplo que dice, demuestre que en una vecindad, demuéstrese que en una vecindad, ¿sí? Que en una vecindad de 0,2 menos 3, la ecuación x z al cubo más yz más 6 igual a 0 puede resolverse para z en términos de quién, de x y, de x y encuéntrese las parciales de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y en ese punto, ¿no? Hay que probar eso. Es decir, ¿pueden ustedes despejar la z de ahí? Uno de los problemas, ¿se puede despejar z o no? Eso es lo que dice. El problema de la función implícita. ¿Se puede despejar z o no? Es muy complicado, ¿verdad? Decir que se puede despejar z. ¿Sí lo ven? ¿No?
¿Se puede despejar o no? La Z. Pues dices, pues factorizo la Z y luego no se ve cómo despejar la Z. Sin embargo, si nosotros sea f de x, y z igual a esta curva, ¿no? Más 6 igual a 0. Esta la podemos ver como una curva de nivel, ¿no? Que quién sabe cómo sea esa curva. Superficie de nivel, quién sabe cómo sea, ¿no? Pero uno se la imagina así como pues como algo, una superficie. Y luego, pues imagina uno el punto 0,2, menos 3, 0,2, menos 3, pues está por ahí atrás, ¿no? Así por acá atrás. Y quisiéramos ver si se puede despejar en una vecindad. ¿Qué hacemos? Calculamos la parcial de f con respecto a z, ¿verdad? ¿Cuánto vale? La parcial de f con respecto a z, ¿cuánto vale? Ajá. Bueno, primero pues definimos esta así, ¿no? Como esto y pues le igualamos a 0, ¿no? Es esta, ¿no? Y el siguiente paso es pues, ver que igual a 0. ¿No? Entonces, evaluamos en ese punto esta es la parcial con respecto a z, pues es 3 veces x por z al cuadrado, ¿no? Más y, ¿o no? Eso es. ¿Sí, compañeros? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa parcial con respecto a z? Ajá. ¿Cuánto valdría esa cosa? Un compañero en el chat dice que un medio de YS. Ajá. Gracias. Entonces, evaluamos la parcial de f con respecto a z. X vale 0, 2 menos 3. Ajá. Si la x vale 0, pues este término ya se hizo 0. Entonces, esto vale, y la y vale 2, esto vale 2, ¿no? ¿O no? Eso realmente vale 2, y ese 2 es distinto de 0. Ajá. Entonces quiere decir que el plano tangente no es paralelo al eje de las zetas. Entonces existe una vecindad tal que se puede despejar la z en términos de x y de y. Ajá. Y si se puede despejar en términos de x y de y, eso es teórico nada más, pues existe z igual a f de x, y en una vecindad de quién de para x, y en una vecindad de radio delta de quién de 0,2, ¿no? Ahí, ¿no? Pero no sabemos la expresión. O sea, eso es teórico nada más. Existe, pero ¿cómo la expreso? No hay manera de despejarlo ahí. Pero sí existe una manera de decir que, pues a lo mejor nos podríamos aproximar a esa función, ¿no? Pero sí podemos calcular la parcial en términos de z. Ajá. Entonces, fíjense, tengo aquí x z al cubo más 2 más y z y más 6 igual a 0. ¿Podría bajar la ¿Cómo? cámara?
Ajá, ¿cómo encuentro la parcial con respecto a z? De ahí. ¿Cómo le hago para encontrar la parcial de z? Ujú. Con respecto a x. Porque z es igual a f de x. Lo que hago es derivar implícitamente, ¿no? Aquí. Bueno, esto ya no funciona. Vamos a hacerlo. Sí. Entonces hacemos ese marcador. ¿Cuánto vale la parcial con respecto a z? Pues derivamos aquí, ¿no? Con respecto a z, con respecto a x, si queremos derivar con respecto a x, pues aquí es como un producto, ¿no? Pues aquí sería 1, z al cubo, más x, ¿verdad? Por 3 veces z al cuadrado, por la parcial de z con respecto a x, ¿no? Más, con respecto a x, la y pues no depende de la x, entonces aquí nada más es y por la parcial de z con respecto a x. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que z al cubo más 3xz al cuadrado más y por la parcial de z con respecto a x es igual a 0. Entonces, esto significa que la parcial de z con respecto a x es igual a menos z al cubo menos z al cubo entre 3xz cuadrado más y, ¿no? Y ahí está la parcial de z con respecto a x. ¿Sale? Eso sería la parcial de z con respecto a x, ¿no? ¿Sí? Simplemente le pasamos la parcial con respecto a x a esta expresión, ¿no? Y para encontrar la parcial de z con respecto a y, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacerlo del otro lado. Vamos a ¿Podría hacerlo. mover la cámara un poco a la derecha, por favor? A ver, así. Sí. Ahora, derivamos con respecto a qué? Con respecto a... Ahora díganme cuánto voy a derivar con respecto a y, la parcial de z con respecto a y.
Sí, se ve bien. Ahí. Así se ve bien. Sí, está bien. Vamos a ver. Aquí. Bueno, ahora la parcial de Z con respecto a qué? Con respecto a Y, ¿no? Vamos hacia este lado. Parcial de Z con respecto a Y. XZ cubo. XZ al cubo. Más YZ más 16 más 6. Igual a 0. Y entonces esto lo queremos derivar con respecto a Y, ¿verdad? Todo. XZ al cubo más YZ más 6 con respecto a Y. Entonces, con respecto a Y, pues aquí solamente encontramos una X y 3Z al cuadrado por la parcial de Z con respecto a Y. Más, este es un producto. La parcial de Y con respecto a Y es 1, nos queda Z, más Y por la parcial de Z con respecto a Y, y esto es 0. Entonces aquí podemos factorizar, ¿no? Factorizamos y nos queda 3xz al cuadrado más ¿qué? Más y por la parcial de z con respecto a y igual a menos z. Este menos z lo pasamos del otro lado. Y ya despejamos la parcial de z con respecto a y es igual a menos z por la parcial de 3x z al cuadrado más y. Y entonces ya tenemos esta, ¿no? Pero nos querían que calculásemos. Bueno, del otro lado tuvimos que la parcial de z con respecto a x es z al cubo, ¿sí? Z al cubo entre xz al cuadrado más y. Entre xz al cuadrado más y. Así. 3x z al cuadrado y. Si nosotros evaluamos en el punto en cuestión, ¿cuál era el punto? En 0,2,3. 0,2,3. Pues entonces la parcial de z con respecto a y, evaluada en ese punto, pues si la z vale 3, aquí nos quedaría menos 3. La x vale 0, pero la y vale 2, esto sería 3 medios. Y la parcial de z con respecto a x, evaluada en ese mismo punto, nos queda, pues z vale 3, 27, 3 por 3, 9 por 3, 27 entre 2, ¿no? Y esos serían los valores. Ajá. O sea, ese es el caso. Un poco, por favor. Es en el caso en que tienes esta variable. Ahora vámonos al caso en el que tenemos la pregunta que se les hizo a ustedes, ¿no?
¿Les parece bien? Vamos al caso. ¿Ya queda claro o no? Ese es el caso de una situación como esa, ¿no? Vamos aquí. El caso, les voy a compartir la pantalla para que veamos. Entonces, ¿qué tenemos en el problema 9 y qué? Y 10, ¿verdad? Dice aquí la siguiente situación, ¿no? Tenemos dos ecuaciones y están relacionadas mediante estas dos ecuaciones, ¿no? Tenemos ahí tenemos el caso A y el caso B, ¿no? ¿Vale? ¿Qué dice ahí? Tenemos sean X, Y, U y B, X y Y, que están relacionadas mediante las siguientes ecuaciones. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el 9. 9. Lo voy a escribir aquí porque no lo tengo a la mano. X, Y, U. X, Y, U más Menos YB cuadrado. Menos YB al cuadrado, ¿sí? Más X cuadrado. Más X cuadrado. Igual a 0. Igual a 0 y la otra es 4U cuadrado. 4U cuadrada. Más 2B cuadrado. 2UB cuadrado. 2V al cuadrado. Menos X cúbica Y. Menos X cúbica Y. Igual a 0. Igual a 0. Entonces, inciso, tenemos ese problema, que es el 9, y nos piden calcular primero A, la parcial de U con respecto a X, la parcial de ¿qué? De U con respecto a Y. U con respecto a Y. La parcial de UV con respecto a X y la parcial de UV con respecto a Y. La V con respecto a X y la parcial de V con respecto a Y. Ajá. Muy bien, ¿cómo creen ustedes que le vamos a hacer aquí? Pues vamos a pensar que la U y la V están dadas implícitamente, ¿no? Primero la Y está dada implícitamente.
podríamos pensar en una función que va de R4 en R. Ujú. Entonces, derivamos la primera ecuación. Vamos a ver. Vamos a hacer el primer caso, que sería el inciso, el 9, el inciso A. Ajá. Vamos a derivar con respecto a X. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? ¿Sí? Si nosotros de la primera ecuación, ajá, derivamos con respecto a X, ¿qué nos quedaría? La primera ecuación. O sea, esta. XY, U, más X cuadrado, ¿no? Pues esto nos quedaría 0, ¿no? Con respecto a X. Entonces, si esta la derivamos con respecto a X, ¿qué nos quedaría? Esta. Nos quedaría, aquí hay un producto, ¿no? La Y. Aquí nos quedaría, aquí la Y sería, sale, ajá, la Y no participa, y nos quedaría U más la parcial U con respecto a X, más X por la parcial de U con respecto a X, ¿no? Eso nos quedaría en el primer término. Ajá. Menos Y, ajá, por la dos veces B por la parcial de B con respecto a X, más que, más 2X igual a 0, ¿no? Ajá. Una pregunta, profe. Ujú. En ese problema, yo estaba pensando, o sea, también se podía poner como a U en términos, o sea, de hecho ahí se ve en esa primera ecuación que U se puede despejar, ¿no? Ujú. Sí, bueno, vamos a despejar aquí. Va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿no? Ujú. Nos va a quedar un sistema de ecuaciones, porque primero, pues esta la vamos a hacerla tanto a la primera como a la segunda con respecto a X. Ajá. ¿Correcto? Tanto la primera como la segunda, ¿no? Fíjense, vamos a tener aquí U por Y o YU más X por Y por la parcial de U con respecto a X menos 2 X B por Y por la parcial de B con respecto a X, ajá, menos 2XY igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Pues voy a tener X por Y por la parcial de U con respecto a X menos 2, ¿sí? 2 B por Y por la parcial de B con respecto a X. Ajá. O sea, este es XY, ajá, por la parcial de U con respecto a X. Esto los voy a dejar aparte, pero esto lo voy a pasar aquí como 2XY más Y, ¿no? Ajá. Tengo esta ecuación, ¿no? Entonces, la primera ecuación ya la ¿No es derivé. menos YU? Menos Y, sí, menos Y. Ajá. Menos Y. Ajá, ya tengo esa ecuación.
Si la derivo con respecto a X. Ujú. Y ahora a la segunda también la derivo con respecto a X. ¿No? La segunda. ¿Sí? Si derivo la segunda con respecto a X, ¿qué va a pasar? Pues aquí voy a tener 8 por la parcial, 2 veces U, por la parcial de U con respecto a X. ¿No? En el primer término. ¿Sí? Más 2 veces la B cuadrada por la parcial de U con respecto a X, más 2U por 2B por la parcial de B con respecto a X, ¿no? Así. Menos que X cúbica, ¿no? Menos con respecto a X es 3X cuadrada Y igual a 0. ¿Sale? ¿Sale? Yo creo que con esta que hagamos ya queda claro lo demás, ¿no? ¿Puede bajar un poquito la cámara? Sí. Sí. Entonces, de aquí nos vamos a asociar, ¿no? Aquí es 2 por 8, 16, ¿no? En este caso. Profe, una pregunta. Ahí ese 2 que multiplica a todo lo que está dentro de paréntesis, ¿no está como algo extra? No, así está extra. Aquí era 2, ¿no? Por 4, 8. 8, ahí, ¿no? 8, ¿no? En la segunda ecuación. ¿Sí? En la segunda ecuación. Ajá, sí, sí, sí. Sí, es 8, 2. Es por 4, 8. ¿No? Ah, ok, sí, sí. Sí. Y ya después, entonces, lo que vamos a tener aquí es 8 veces U, ¿no? 8 veces 8U más 2B cuadrado por la parcial de U con respecto a X. Ajá. O sea, juntamos estos dos. Más, aquí 4, 8 veces V por la parcial de B con respecto a X, ¿no? Es igual a menos 3X al cuadrado, igual a 3X al cuadrado. Oye, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues un sistema de ecuaciones, ¿no? Y el de abajo, ¿no? ¿Sí? Y vamos a usar la regla de Kramer, ¿no les parece? ¿Cuánto vale el determinante? O sea, vamos a tener un sistema de ecuaciones y vamos a despejar la parcial de U con respecto a X y la parcial de B con respecto a X, y ya vamos a poder conocer dos, ¿no? De aquí. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, entonces voy hacia el otro lado, ¿ok? ¿Están bien aquí las cuentas? ¿Ya las revisaron? Entonces voy a escribir un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Forma matricial.
¿Sí? XY. Aquí voy a poner XY menos 2 BY. Y luego menos 2 BY. Y luego abajo 8U más 2B cuadrada. 8U más 2B cuadrada. Y 8V. 8V por parcial de U con respecto a X. Parcial de B con respecto a X. Igual a 2XY menos YU. 2XY menos YU. Igual a 3X cuadrada Y. ¿Cuánto vale el determinante de este sistema? El delta. Pues es 8V XY, ¿no? Menos, más 2BY por 8U más 2B cuadrada, ¿no? Así. Es el determinante. Entonces, la parcial de U con respecto a X es igual a dividir este 8V VXY más 2BY más 8, ¿no? Más 8 más 16 por 2 BY por 8U más 2B cuadrada. ¿Sí? Y acá pues tengo que reemplazar la primera entrada por 2XY menos 8YU menos YU entre 3X cuadrada. 3X cuadrada Y y aquí menos 2BY 8V y entonces aquí sería 8V 8V que multiplica a 2XY menos YU más 6 X cuadrada B Y cuadrada, ¿no? O sea, el producto 3 por 2, 6 BY por X cuadrada. He dividido entre 8V XY más 2BY por 8U más 2B al cuadrado. Y esa sería la parcial de U con respecto a X. ¿Cómo ven? Parcial de ¿Podría U con bajarlo un respecto. poco? Sí, esta es la parcial de U con respecto a X. Una pregunta, ¿se podría ocupar como el inverso de esto que sacamos para determinar la de X de U? No se podría. Así tal cual, ¿no? O sea, quiere decir parcial de X con respecto a U. Ujú. Tal cual, ¿no? Porque no es inversa en el sentido que tenemos ahí, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la derivada parcial, la derivada con respecto a la derivada de Y con respecto a X, ¿cómo está relacionado? Como uno, ¿no? Uno entre D y N de X, ¿verdad? Con el teorema de la función inversa, ¿no? Así están relacionadas. Pareciera que es como en la aritmética, ¿no? X de Y.
Ajá, las inversas están relacionadas así. Ajá. A ver, entonces, ¿cuál es el que le sigue? Pues la parcial de B con respecto a X. Ujú. La parcial de B con respecto a X, en ese caso, pues dejamos otra vez igual 8V XY. Pues B cuadrada, sí. Y aquí tenemos que reemplazar, aquí nos queda XY. Y aquí 8U más 2B cuadrado, ¿no? Y de este lado, pues tenemos que poner 2XY menos YU por 3X cuadrada Y. Y entonces, aquí nos quedaría 3X cúbica Y cuadrada menos 2XY menos YU multiplicado por 8U más 2B cuadrado. Dividido entre esta cantidad. 8V XY más 2B por Y más por 8U más 2B al cuadrado. ¿Ok? Ya estas son las expresiones, ¿no? Con respecto a X. Es un caso con respecto a X. Entonces, para sacar la de X de U, tendríamos que imaginar la X como función de U y de V. Exactamente. Mm, Exactamente. O sea, el siguiente está pelachudo, pues, ¿no? Está pelachudo. Entonces, para sacar ya vimos cómo obtener la parcial de U con respecto a X, ¿no? Nos falta esta pareja. ¿Cómo hacemos esa pareja? Pues derivando ahora con respecto a Y, ¿no? Implícitamente. La primera y la segunda con respecto a Y. Ajá. ¿Sí? Y para el inciso B, ¿qué nos piden? La parcial de X con respecto a U, ¿verdad? La parcial de X con respecto a B. La parcial de Y con respecto a U. Y la parcial de Y con respecto a B. Es lo que nos piden, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? no, sí, sí, pide eso. Piden eso. Entonces, fíjense. Para hacer el inciso B, entonces ahora hay que pensar al revés, como que la U es la variable independiente, ¿verdad? Entonces, aquí sería la parcial de X con respecto a U por Y, más Y por la parcial de X con respecto a U, más X por la parcial de Y con respecto a U. Tanto en esta como en la segunda, y otra vez tenemos que resolver otro sistema de ecuaciones. Para obtener todas, ¿cuántos sistemas de ecuaciones tenemos que resolver? 4, ¿verdad? 4 sistemas de ecuaciones. Ajá. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. ¿bajo qué condiciones se puede ocupar? Bueno, ya vimos que en este no, pero ¿bajo qué condiciones se pueden ocupar este teorema de la función inversa, creo?
Lo van a usar en ecuaciones diferenciales ordinarias, en el sentido de, en el sentido que les mencioné hace un rato, ¿no? Es decir, cuando vean variables separables, cuando vean ecuaciones diferenciales exactas, cuando vean, pues soluciones de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en ecuaciones diferenciales ordinarias tienen un sistema, ¿no? Aquí un x1 punto, x2 punto, y aquí tienen una matriz, ¿no? A11 x1 más A12 x2 más A12 x1 x2, aquí, un sistema, pues, A22, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí x1 punto, y aquí tienen A11 por x1 más A12 por x2. Sí, x2 punto tienen esta situación, ¿no? Un sistema. A21 x1 más A22 x2, ¿no? Entonces, esto define un campo vectorial, ¿no? Lo que tenemos aquí define un campo vectorial. En el plan es un campo vectorial. ¿Sale? Así, vamos a poner que es así. Y la solución, pues, es una curva que es tangente al campo vectorial. Esa es la curva, ¿no? Pueden tener varias curvas que son tangentes. ¿Sale? Pero, como es el campo vectorial da una orientación a las curvas, muchas veces no se puede conocer cómo son estas trayectorias. Entonces, ustedes dicen, bueno, si yo divido x2 punto entre x1 punto, pues esto es dx2 entre dx1 de t, ¿no? Dx1 en dt. Entonces dices, por el teorema de la función inversa, en cada pedacito yo puedo despejar x2 en términos de x1, entonces esto sería la derivada de x2 en dx1. Y entonces ya lo que ustedes estarían resolviendo es A21 x1 más A22 x2 entre A11 x1 más A12 x2. Entonces haz esto por el teorema de la función implícita. Las soluciones de esta ecuación son las curvas integrales, o sea, las trayectorias o las órbitas de la ecuación diferencial. Esa es otra de las aplicaciones que tiene. Pero, ¿cuál? El caso de que tienes de f de R2 en R, ¿no? Estos, cuando ya tienes de R3 en R, pues solamente para las ecuaciones parciales, ¿no? O el teorema de función implícita más general en física solamente cuando llevan algo de FETI, ¿no? Funciones especiales y transformadas integrales. Ajá. O sea, ya en cursos más, vean aquí cómo cuántas parciales tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde es útil esta parte. O sea, cuando lleguen ahí van a decir, pues el teorema de la función inversa nos mencionaron en varias variables, ¿sí? El teorema de la función implícita, perdón. De la función implícita. El teorema de la función inversa es otro gran teorema de varias variables. Que de alguna manera se estaría usando, pues, porque como que quieren despejar la U y la B en términos de las otras variables, ¿no? ¿Verdad? ¿Sale? Pues esa era la parte que no, bueno, esto no viene en el programa. Nos volamos una clase que no viene en el programa. Pero a mí se me hacía interesante que si ven algo de varias variables, pudieran intentar un ejercicio de este tipo, ¿no?
o estuvieron un poquito obligados a ver un poco más. Ujú. Bueno, entonces seguimos con las funciones de Rn en R, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué dicen? No me contestan. Sí, profe. Sí, bueno. Las funciones que estábamos viendo en la clase la última vez, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Ajá. Pero, pues, algo que vamos a ver así. Yo creo que lo vemos en general. Vamos a considerar funciones que van de Rn en Rn. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues que a un vector de x1 a xn le asociamos una función que tiene componentes f1 de x1 hasta xn, ¿no? Pero esta va de hasta fm, ¿no? Hasta fm de x1 hasta xn, ¿no? Así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la derivada de esta función? En un punto x, donde pues x es x1 hasta xn, ¿no? Entonces la vamos a definir la derivada como la matriz jacobiana, la parcial de f1 con respecto a x1 en x, y la parcial de f1 con respecto a xn. Entonces aquí sería la parcial f2 con respecto a x1 en x, y aquí también está evaluada en x, y la parcial hasta xn de f2 evaluada en x. Entonces, y así, hasta que llegamos a f m en x, hasta la parcial de fm con respecto a xn de x, ¿no? Entonces, esta va a ser la jacobiana de la matriz, y este va a ser un elemento de las matrices de n por m con coeficientes reales. Uh-huh. En particular, pues si f de x es una matriz, es una matriz A, que aquí tenemos A1, 1, A1, 2, A1, N, A2, 1, A2, 2, A2, N, y aquí AM1, AM2, AMN. Entonces, en particular, la jacobiana de una ecuación lineal, ¿verdad? Aquí, X, la derivada de esta cosa va a ser la misma matriz, ¿no? Como cuando tienes que una función, si es una función lineal, pues es una constante, ¿no? La derivada. Ajá. Entonces, pero bueno, aquí lo interesante va a ser que la derivada de una composición de funciones, vamos a hacer ¿cómo se hace una composición de funciones aquí? Lo que vamos a ver es que la derivada de una composición va a ser el producto de matrices. Ustedes pues ya llevaron a la 1 y a la 2, ya no tenemos problemas de cómo se multiplican las matrices, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer mañana es ver algo de esto, ¿no? Y como ejemplo, las coordenadas polares, las cilíndricas y las esféricas, ¿no? ¿Podría bajar un poco la cámara, por favor?
Vamos a ver cómo se escribe el laplaciano en términos de coordenadas cilíndricas, esféricas. Ajá. Y ya este lunes hablaremos de integrales dobles. ¿Qué es semana? Semana 10. Semana 10 ya. Hablaremos de integrales dobles. Y de algún teorema de cambio de variable. Ya estamos en la semana 10, la próxima, ¿verdad? Ujú. Sí, esta es la 9. Esta es la 9. Ok. Se ha ido el trimestre muy rápido. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué dicen? Profesor. Sí, profesor. Por eso mañana. Claro, Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.